Bueno, pues buenos días buenas tardes a todos. Sí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de clausura del Congreso de Fines del Mundo. Ha sido un placer teneros aquí. Ha sido un placer haberos conocido como humanidad y bueno, esperemos que el tránsito a la nada sea lo más ligero y lo más suave posible. Y nos acompaña hoy pues ya la estrella de cierre, que es uno de mis escritores españoles favoritos, Ismael Martínez Biurrun, que es autor de 7 novelas que os recomiendo todas ellas y profesor de la Escuela de Escritores de Madrid. Ha trabajado como historia editor para varias productoras cinematográficas y ha participado en muchas conferencias, en particular sobre el género de terror, aunque esto del género de terror vamos a dejarlo con un poquito, vamos a hablar de literatura. Mejor. En la Universidad de León, la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad del Norte de Colombia o en la CAM, y es coautor de un ensayo de título profesional, Abrazar al monstruo, terror y trauma en el cine contemporáneo. Entre sus novelas os recomiendo muchas de ellas, pero vamos, quizá Rojo Alma, Negro Sombra sean las más conocidas, Mujer abrazando un cuervo, Les conté de Lisa, y una de las que de referencia para hoy, la apocalíptica, Un minuto antes de la oscuridad. Y ya sin más dilación, os dejo en sus garras. Bueno, gracias Fernando, gracias a la facultad por invitarme a esta charla y pensar que podía tener algo interesante que aportar en el cierre de este congreso. Bueno, lo primero, me parece muy sugerente el plural del título de este congreso, porque no se habla del fin del mundo, sino de los fines del mundo, no de uno, sino de una serie de finales, lo que más bien apunta a la idea de infinito, de algo que se renueva continuamente. Seguro que aquí ya habéis hablado de cómo las sociedades primitivas vivían apegadas a los ciclos de la Tierra y al terminar cada año se producía una muerte simbólica y un renacimiento del mundo. De hecho, nosotros aún celebramos el Año Nuevo con una mentalidad parecida. Esta muerte y resurrección del mundo se experimentaba también a nivel individual o comunitario. En los rituales de paso. Según Mircea Eliade, en el escenario de los rituales iniciáticos, la muerte corresponde al regreso temporal al caos. Es la expresión paradigmática del final de un modo de ser, el modo de la ignorancia y la irresponsabilidad infantil. Por tanto, quizá lo que nos cuenta la ficción apocalíptica sea eso, el final de un modo de ser. Incluso en la Biblia, que introdujo la linealidad en el relato mitológico, por decirlo así, no existe un único final, sino una serie de finales parciales. La expulsión del Edén, el diluvio universal, las 10 plagas de Egipto, todos estos son en realidad relatos de supervivencia. En ese sentido, Noé no se diferencia de Isherwood Williams, el protagonista de La Tierra Permanece, ni el pueblo de Moisés se diferencia de los protagonistas de The Walking Dead. Cuando hablo de literatura apocalíptica, me voy a referir solo a historias en las que tiene lugar un evento ligado a la extinción. Meteoritos, epidemias, invasiones alienígenas, nubes tóxicas, guerras mundiales, zombies. No estamos hablando, por tanto, de ficciones que simplemente muestran sociedades distópicas o en proceso de desintegración, que en mi opinión tienen unas dinámicas narrativas diferentes. Cabría incluso preguntarse si existe la ficción apocalíptica. Si nos tomamos al pie de la letra la noción del fin de los tiempos, por definición se trata de un suceso que no puede ser narrado, sino únicamente esperado o temido. Por eso la ficción apocalíptica en realidad solo tiene dos argumentos posibles, creo. O bien se narran historias de supervivientes a dicho evento, que por lo tanto no es un final sino un posible reinicio, que es lo que siempre hemos llamado género posapocalíptico, o bien son historias que nos hablan de la preparación mental de los personajes para una muerte que será inevitable. La gran mayoría que produce nuestra cultura popular son historias de supervivientes, más que nada porque nos resulta muy difícil encontrar placer en historias donde sabemos a priori que el protagonista va a morir. Nunca veremos una tendencia o una moda de películas sobre la preparación para la muerte, a pesar o precisamente porque es un tema que siempre está de actualidad en nuestros miedos más íntimos. Al final volveré sobre este tipo de historias, pero voy a centrarme en las de supervivientes, que son las que más comúnmente asociamos con la ficción apocalíptica. La familia de Noé y el pueblo judío, el sheriff Rick Grimes, Robert Neville de su leyenda, todos tienen en común que son los elegidos por Dios o elegidos por el narrador, que en este caso es lo mismo. Pero elegidos por qué y para qué. Lo bueno de ser escritor es que puedes coger esta pregunta gigantesca, filosófica, que todos nos hacemos, y apretarla en los márgenes de un papel y de una historia inventada. ¿Por qué me estoy fijando en estos personajes? ¿Qué es eso tan importante que van a hacer y que merece ser contado? Se trata de un problema de relevancia.
Lo más difícil para un autor es decidir el criterio para discriminar los personajes y sucesos más significativos de los que no lo son tanto. El problema, y aquí es donde el escritor se distancia radicalmente del científico o del historiador, es que la relevancia no es una cuestión objetiva, sino subjetiva. Podríamos decir incluso que una cuestión moral, y no solo porque el autor quiera emitir algún mensaje determinado con su historia, sino porque todo escenario narrativo es siempre un paisaje moral, en el sentido de que los personajes están obligados a tomar acciones, y esas acciones siempre tienen efectos en el bienestar o el sufrimiento de otros y de ellos mismos. Entonces, ¿a quién meto en mi arca y por qué? Cualquier obra de ficción ya es un arca en sí misma, una selección representativa del mundo tal como lo entiende el autor, igual que la última página de cualquier novela o relato supone ya el fin de un mundo. Paramos un momentito para mirar un poquito un problema técnico. Ya está, ¿no? Vamos a dejar. No sé, no sé compartir. ¿Dónde tendría que salir? Aquí, esta es la videoconferencia. Vale. Entonces, no, sí. Vale. En la ficción apocalíptica, esta metáfora se hace literal y universal. Cada grupo de supervivientes se convierte en una humanidad supersimplificada. Son historias llamadas a hablar sobre el conjunto de la sociedad y a emitir mensajes sobre la naturaleza profunda del ser humano mucho más que otro tipo de historias. Cormac McCarthy lo sabe y por eso en La carretera el padre y el hijo no tienen nombres propios, son simplemente eso, el padre y el hijo. Una representación de todos los padres y todos los hijos. Y las palabras que intercambian son algo más que palabras, adquieren una resonancia mítica. En este sentido, la Biblia es bastante decepcionante. Nunca aparecen claros los motivos de Dios para salvar a los hombres. No se explica cuáles son los méritos de Noé, que, como sabemos, lo primero que hace cuando se baja del arca es plantar unas viñas y emborracharse. En la ficción apocalíptica tampoco encontramos una respuesta clara. Repasando unos cuantos títulos emblemáticos, la primera conclusión que saco es que la mayoría de los protagonistas no se salvan de la extinción por su virtud ni por mérito propio, sino por pura casualidad. Adam Jeffson, el protagonista de La nube púrpura de M.P. Shield, se salva de la nube tóxica porque está de expedición en el Polo Norte. Y lo irónico del asunto es que él ni siquiera quería unirse a aquella expedición, pero finalmente le toca ir porque su prometida ha envenenado a otro de los participantes. Isherwood Williams, el protagonista de La Tierra Permanece, de George R. Stewart, se salva del virus que arrasa a la humanidad por la mordedura de una serpiente que al parecer funciona como antídoto, mientras permanecía aislado en una cabaña del bosque. Robert Neville no sabe muy bien por qué es inmune al virus, que convierte a los muertos en vampiros en Soy Leyenda, de Richard Matheson, pero sospecha que también puede deberse a la mordedura casual de un murciélago. Phil Mason, el protagonista del Día de los Trífidos, de John Wyndham, se salva de la ceguera que provoca el paso de un cometa gracias a que está hospitalizado y con los ojos vendados, de una forma parecida al protagonista de la película de zombies 28 días después. En ninguno de estos casos, por lo tanto, se encuentra rastros de un merecimiento para la supervivencia. El mecanismo elegido por los narradores es abrumadoramente aleatorio, pero no siempre. El comienzo más hermoso y lleno de sentido moral que conozco en este tipo de ficción es el del mecanoscrito del Segundo Origen, de Manuel de Pedrolo. La protagonista, Alba, es una chica de 14 años que va caminando por el campo y de pronto ve a unos muchachos, unos bestias del pueblo, que cogen a un niño negro de 9 años y lo arrojan a una alberca, con la intención de dejar que se ahogue. Alba no se lo piensa y se echa de cabeza para salvarlo. Y es justo entonces, en ese minuto en el que Alba está buceando para salvar la vida de Didac, cuando pasan unos platillos volantes y arrasan con toda la humanidad. Pero atención, Alba divisa los platillos antes de echarse a la alberca. Vale la pena leer el fragmento. Y Alba miró todavía un momento hacia los extraños objetos ovalados y planos que avanzaban con rapidez hacia el pueblo, mientras aumentaba el temblor de la tierra
y del aire y crecía el ruido. Pero entonces pensó de nuevo en el hijo de su vecina Margarida, Didac, que había desaparecido ya en las profundidades de la esclusa y se lanzó de cabeza al agua, dejando atrás a los chicos, que se habían olvidado por completo de lo que habían hecho y ahora decían: «Mira cómo brilla, parecen de fuego». Aquí tenemos, por tanto, a una protagonista que se salva de la extinción por su cualidad moral, de una forma además muy clara, a pesar de que la propia Alba más adelante negará, en una conversación con Didac, que exista ninguna razón de orden moral para su supervivencia. La siguiente pregunta relevante para el autor, lógicamente, es ¿qué hacen mis personajes ahora, ante la constatación de un suceso inconcebible, fantástico y radicalmente traumático? Hay una cosa que un escritor no puede permitirse, y es dejar que la parálisis y el terror se apoderen desde el inicio de sus protagonistas, porque entonces no hay historia. La única posibilidad de relato descansa sobre la existencia de unas mentes lo suficientemente sólidas para no colapsar en medio de un mundo que colapsa. Seguramente sea esa la clave para seleccionar a los protagonistas de estas ficciones. Deben tener un carácter fuerte hasta un extremo épico. Isherwood, el protagonista de La Tierra permanece, encuentra un martillo en el mismo lugar en el que es mordido por la serpiente, en la primera página del libro. Es como si el autor quisiera trasladar el mensaje de «te concedo la vida, pero es para que hagas algo interesante con ella», que es exactamente lo que decimos los escritores a todos nuestros personajes. La primera actividad que emprenden los protagonistas de estas ficciones, después del shock inicial, es inevitablemente la de explorar. Es imprescindible, porque necesitan saber cuáles son los límites de la devastación y en qué clase de mundo deben seguir viviendo. Esta es quizá la parte de la ficción apocalíptica que nos ofrece unas imágenes más impactantes e imborrables. Incluso una novela tan clásica y poco morbosa como La nube púrpura presenta imágenes de este tipo, como el momento en que el protagonista, al timón del barco con el que va costeando Europa, vislumbra otro buque de vapor humeando y moviéndose en la distancia e inmediatamente se dirige a su encuentro, dando gritos de júbilo, hasta que los dos barcos se cruzan y entonces dice el texto: «En ese momento se alzó y llegó hasta mí un olor repugnante, execrable. Oía ya cerca el ruido de sus máquinas y aquel maldito osario pasaba batiendo el mar en su frenética carrera, a poco más de 20 metros de mis narices. Dios mío, era una cosa tan abominable que hasta un buitre habría huido de él. Pude echar una ojeada a las cubiertas, llenas de cuerpos descompuestos». Esta imagen, como otras de este tipo, resulta perturbadora y al mismo tiempo fascinante, no solo por el aspecto masivo de la muerte, sino por el descubrimiento de que las cosas siguen funcionando en ausencia de la mano del hombre. Es algo que damos por sentado en la naturaleza. Los pájaros siguen cantando, el sol sigue saliendo, pero que nos perturba de un modo especial cuando se trata de instrumentos humanos. Esto es algo que César Mallorquí reflejó de forma magistral en su relato El rebaño, donde en un mundo posapocalíptico vemos como unos perros pastores siguen realizando sus tareas diarias y sus movimientos con las ovejas en el prado son detectados por un satélite que orbita a la Tierra y que lleva tiempo tratando de reconectar con los hombres, desesperado, incapaz de entender que han sido extinguidos. Nos gusta fantasear con la destrucción de lugares icónicos de nuestra cultura. Estamos hartos de ver cómo Nueva York es destruida por loas gigantes, monstruos gigantes, naves extraterrestres. No sé cuál es el origen psicológico de esta fascinación, pero la historia y la mitología nos cuentan que toda civilización nueva se construye sobre las ruinas o sobre el cadáver de una civilización anterior. La imagen más emblemática de esto sería la Estatua de la Libertad en el mítico último plano del planeta de los simios. Esta fijación por los escenarios ruinosos ya fue explorada antes por la novela gótica. El mensaje que trasladaban aquellos castillos abandonados y toda su fantasmagoría era doble. Por un lado, el protagonista, la protagonista casi siempre, se siente miembro de una nueva clase, la burguesía, que se pasea victoriosa sobre las ruinas del antiguo régimen. Y por otro lado, esas ruinas son un recordatorio de que nada dura para siempre y de que esa misma burguesía tampoco durará. En el caso de la ficción apocalíptica, que podría cumplir esa misma función de memento mori para todos nosotros, la clase emergente sería la clase del superviviente, salvo que no es una clase, sino todo lo contrario. Por lo menos en la primera fase de estas narraciones, lo que se presenta es una realidad de individuos completamente desarticulados y hostiles entre sí. Se trata de una lucha por la supervivencia individual, que solo gradualmente y no siempre confluye hacia la constitución de grupos humanos. Si nos detenemos a examinar de dónde proviene el placer que nos producen estas historias de muerte y desolación, y si lo hacemos con sinceridad, lo que encontramos son una serie de instintos y fantasías bastante oscuras y poco confesables. La primera y más evidente
sería la fantasía de destrucción y de soledad, que seguramente tiene un trasfondo de resentimiento con el mundo. Esta se complementa además con una fantasía de rapiña que probablemente surge de lo más profundo de nuestro cerebro animal. Recuerdo la sensación de regocijo al leer Apocalipsis de Stephen King a mis 15 años, el disfrute de vagabundear por las calles de Nueva York o por los pueblos del interior de Estados Unidos, donde todo está plagado de cadáveres por culpa de una supergripe, pero ha sucedido de forma tan fulminante que todas las tiendas, gasolineras y casas particulares están prácticamente intactas, disponibles, para que los supervivientes entren y cojan lo que quieran. ¿Por qué nos estimulan tanto estas fantasías de saqueo, esta sensación de impunidad? ¿Es un instinto biológico o es un disfrute cultural, una especie de transgresión del precio de las cosas? Retomando la idea del paisaje moral, lo que ocurre cuando eres el único superviviente de la Tierra es que tus actos no tienen consecuencias en el bienestar de nadie, porque todo el mundo está muerto. Y en ese sentido se convierten en personajes absolutamente libres, ajenos a cualquier responsabilidad. De hecho, es habitual en estas historias que si el protagonista tarda demasiado en encontrar compañía, acabe entrando en una espiral de egolatría y de comportamientos maniáticos que casi lo lleven a la locura. Sucede en La nube púrpura de Schill, donde nuestro protagonista narrador viaja por Europa y luego hacia Oriente para vivir y vestirse literalmente como un sátrapa. Pero aquello no parece satisfacerle. Dice, estaba un día sentado delante de la puerta del monasterio cuando algo dentro de mí me dijo, no serás nunca un hombre bueno ni podrás escapar para siempre del infierno y la locura, a no ser que tengas un objetivo en la vida, que dediques tu corazón y tu alma a alguna obra que requiera todo tu pensamiento, tu ingenio, tu saber, tu fuerza física y moral, la habilidad de tus manos y tu mente. De otra forma, estás condenado a sucumbir. A falta de mejores ideas, Adam decide levantar un palacio para sí mismo y dedica 17 años a su construcción. Pero luego descubre que eso tampoco le satisface y se inventa otra diversión, la de quemar ciudades, y se da una vuelta por el mundo quemando hasta 300 ciudades. Entonces se encuentra por fin con una muchacha perdida, quizá la única persona viva sobre la Tierra además del mismo, y su primer instinto es el de matarla. Tanto Jefferson como Isherwood, el protagonista de La Tierra permanece, así como el protagonista del Día de los Trífidos o incluso Robert Neville de Soy Leyenda, parecen sentirse ligeramente contrariados cuando se encuentran con una mujer superviviente y se ven obligados a convivir con ella, como si esto supiera una pérdida de libertad. El protagonista de Soy Leyenda da refugio a una mujer que aparece un día merodeando cerca de su casa y comienzan a convivir, aunque con cierta frialdad, la duda de si ella estará infectada por el virus. Neville es un científico, así que comienza a hacerle pruebas. Y dice el narrador, Neville sabía que si ella estaba infectada, trataría de curarla, fuese o no posible. Pero, ¿y si no tenía el bacilo? De algún modo, esta posibilidad era aún más enervante. En el primer caso, todo seguiría como hasta entonces, sin abandonar esquemas y normas. Pero si la joven se quedaba, había que establecer una relación, ser quizá marido y mujer, tener hijos. Otro disfrute inconfesable que encontramos en la ficción apocalíptica es la fantasía de simplicidad. Es como si una parte atávica de nuestra mente sintiera nostalgia de los tiempos en los que todo era más sencillo y el mundo se podía explicar con un puñado de dogmas y principios incontrovertibles. Era un pasado en blanco y negro, bipolar, marcado por la separación entre el bien y el mal, nosotros y ellos. En La nube púrpura se habla de un poder blanco y un poder negro, que el protagonista identifica con las fuerzas del bien y del mal, o con el altruismo y el egoísmo. Él mismo se reconoce como siervo del poder negro hasta el mismo final del libro, cuando se da cuenta de que ama a la mujer y entonces proclama la victoria del poder blanco. En Apocalipsis, de Stephen King, los supervivientes se agrupan en dos bandos, liderados respectivamente por una anciana bondadosa llamada Madre Abigail y un hombre de naturaleza diabólica llamado Randall Flagg. Esta base moral binaria comienza a demostrarse ineficaz tan pronto como la historia se alarga y gana en complejidad. Con la formación de grupos cada vez más nutridos surgen las decisiones complicadas y el paisaje moral comienza a llenarse de grises. En La Tierra permanece, este momento se escenifica con el asesinato del forastero que se enamora de la mujer discapacitada. Los líderes del grupo se reúnen y deciden que no pueden permitir que la muchacha tenga descendencia, pero ella pertenece al grupo y la quieren. Así que toman la decisión de asesinar al forastero. Se trata de una decisión injusta, inmoral, pero tomada por un bien mayor, supuestamente, que sería la fortaleza del grupo. Otra forma de verlo sería que aquí es donde comienza la corrupción del grupo.
Pero antes de llegar a la construcción social, siempre se le exige al protagonista un despliegue de actividad puramente física, manual, que también nos fascina, como una especie de experiencia perdida o añorada en nuestra vida hiperdigital, hipersegura, pero también hipervirtual, no del todo real. En este terreno, personalmente creo que nadie supera a Cormac McCarthy en el modo de transmitir con la prosa esa plasticidad del mundo real, el que se toca y se transforma con las manos. Esta manipulación del mundo que acometen los personajes viene acompañada por la necesidad de reactivar algo que damos por sentado o por natural, pero que necesitó crearse socialmente, que es la idea del tiempo. Porque la destrucción de la cultura implica la destrucción del tiempo. Los protagonistas de la ficción apocalíptica viven en un presente detenido o un presente inacabable. Cada día es igual al siguiente, no hay cambios ni interrupciones. Y para poder construir cosas, o mejor dicho, comunidades, es necesario que haya un futuro, una idea de futuro. Así que primero hay que reactivar el tiempo. En la Tierra permanece, es la mujer protagonista, Em, quien lo propone. Y al principio, Isherwood lo descarta como una bobada, porque es un machista y desprecia todas las ideas que provengan de ella, hasta que al final reconoce. Más tarde hubo de confesarse que la sugerencia de Em tenía su importancia. Sí, era indispensable medir el paso del tiempo. Al fin y al cabo, el tiempo, la historia, la tradición y la civilización eran una sola cosa. Perder la continuidad del tiempo era perder algo irreemplazable. Los 7 días de la semana, con su día de descanso, eran una valiosa tradición. Es interesante observar cómo Manuel de Pedrolo transmite esta sensación de tiempo detenido o de ausencia de tiempo con un mecanismo formal, que es el de comenzar todos los párrafos de la novela con la conjunción y. Esta estructura implica también una uniformidad en la relevancia de los acontecimientos. No hay sucesos más importantes que otros, todos están al mismo nivel. También M.P. Shield escribió La nube púrpura sin tener en cuenta capítulos, solo con una cadena de episodios seguidos y sin jerarquía, al igual que McCarthy en La carretera, aunque aquí al menos existía la idea de un camino de carretera que ordena linealmente los sucesos. En estas ficciones podría asomar también algo de nuestro viejo espíritu de conquista o de colonización, y en ese sentido el posapocalíptico no se aleja de los relatos del western o incluso de la conquista del espacio. Y si hay un colonizador superviviente célebre en la historia de la literatura, ese es el Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Como sabemos, es una novela escrita en primera persona y que contiene frases tan inolvidables como: en primer lugar, le hice saber que su nombre sería Viernes, que era el día en el que le había salvado la vida. También le enseñé a decir amo y le hice saber que ese sería mi nombre. Esta arrogancia o ibris de los héroes posapocalípticos seguramente surge de la dimensión mítica de su vivencia. ¿Cómo no te vas a creer el rey o el patriarca del mundo si eres el único hombre civilizado? Convertir el caos en orden, que es lo que hacen los supervivientes apocalípticos, a fin de cuentas es una tarea de dioses, así como el poner nombre a las personas, a las criaturas, a los fenómenos y a las relaciones que se establecen en la nueva realidad. Que Crusoe le ponga nombre Viernes al indígena podría interpretarse además como una identificación entre el tiempo y la dominación. Es el tiempo civilizado del amo el que se impone sobre el tiempo natural del indígena. Para que haya un futuro, en el sentido de progreso, es necesario que haya un tiempo, y para que haya un tiempo es necesario crear un reloj capaz de controlarlo. ¿Y cuál es el reloj más perfecto? O dicho de otra manera, ¿cuál es el símbolo perfecto del futuro? Claramente los hijos. El final del presente detenido llega cuando se pone en marcha el reloj de la gestación. Es habitual que ese momento coincida con el final del relato apocalíptico. Sucede así en el mecanoscrito, el día de los trífidos, en la nube púrpura. Incluso la carretera podríamos decir que termina cuando el hijo se une a otro grupo y constituye una verdadera familia con ellos. También llega al final del relato cuando desaparece la posibilidad de hijos, como en Soy Leyenda, o en el otro extremo se puede construir toda una novela alrededor del hecho de que no hay niños, como en Hijos de los Hombres de P. de James, porque la infertilidad mundial sería en sí misma un evento ligado a la extinción. En todo caso, para salir de ese presente detenido y construir una cultura nueva, no basta con reactivar el tiempo y el futuro a través de los hijos, sino que hace falta algo más, hace falta un ideal, porque si no, ante el inmenso trabajo de organizarse, formar comunidades, educar a los hijos, etc., el protagonista podría preguntarse ¿por qué? ¿Qué motivo tengo para acometer semejante tarea? ¿Cuál es mi meta? O, por usar una palabra más grandilocuente, ¿cuál es mi destino? La idea de destino subyace a todo relato de ficción, por mucho que el escritor sea como yo, de los que decimos escribir con brújula y sin un plan previo.
Hay que recordar que en la mitología griega incluso los dioses estaban sometidos al destino. Los niños representan o encarnan el futuro, como he dicho, pero no representan un ideal o un destino en sí mismo. Por eso, el final del mecanoscrito es desolador desde mi punto de vista, porque hay un futuro, hay niños, pero no hay un ideal. En mi opinión, la historia de Alba y Didac tiene un trasfondo muy desesperanzador. Ofrece una visión muy fría de la naturaleza humana, a pesar de ese inicio que he mencionado antes, marcado precisamente por la acción heroica y salvadora de la joven. Desde ese momento, Alba asume un papel maternal sobre Didac. Incluso el acto físico de salir del agua con él tiene ese parecido simbólico con el alumbramiento, a pesar de que muy pronto queda establecido entre ambos que cuando él adquiera la mayoría de edad se unirán y tendrán hijos. Ahí vemos cómo Alba activa así el primer reloj, el que descuenta el tiempo que falta hasta la madurez sexual de Didac. Pero este papel maternal y amoroso de Alba tiene también un reverso posesivo y en cierta forma limitante para Didac. Muy pronto se aprecia que el carácter del niño es más aventurero que el de ella. Él muestra más atrevimiento y más curiosidad, mientras que ella tiende a desanimarle en sus ensoñaciones y en fomentar la prudencia. En su relación hay un elemento de dominación que no está demasiado lejos de la posesión de Crusoe sobre Viernes, a quien también salvó la vida. Por ejemplo, el chico consigue poner en marcha un gran tractor y en lugar de felicitarle, ella le dice: «Es una bestia muy grande para ti, Didac». Él se empeña en conducirlo a pesar de todo e insiste en bajar al pueblo por gasolina, a lo que el narrador añade: «Aunque a ella no le gustaba mucho la idea». Y el narrador lo sabe bien, porque como veremos al final, es la propia Alba quien escribe los cuadernos. Justo cuando encuentran lo necesario para circular con el tractor, aparecen en el cielo 5 platillos volantes. Los chicos se esconden aterrorizados y deciden que ya no volverán a arriesgarse a encender el motor. A nivel psicoanalítico, podríamos especular con que esos platillos son una proyección del propio miedo de Alba, que no quiere alejarse de su cueva. En otra ocasión, más adelante, Didac intentará convencerla para pilotar una avioneta, pero ella volverá a negarse. Didac no es tonto y se da perfecta cuenta de lo que ella está haciendo, aunque sea de forma intuitiva. Por eso, cuando Alba propone cultivar un huerto, él le pregunta: «Ya no vamos a movernos de aquí, ¿verdad? ¿Por qué lo dices?». Porque la gente, cuando empieza a trabajar los campos, se vuelve sedentaria. Finalmente sí que hacen un viaje, a modo de vacaciones. Viajan en barco hasta Italia, donde disfrutan de la naturaleza en una playa de Capri, pero tienen también un encuentro indeseable con unos varones supervivientes que parecen dispuestos a eliminar al chico para abusar de ella. Entonces Alba confirma esta identificación de su propio miedo con la violencia de los marcianos al usar una pistola alienígena que han encontrado antes en el campo para aniquilar a los hombres. Alba se convierte así en la tutora de Didac y le enseña todas las cosas que ella considera útiles para el futuro. En ese sentido, Alba asume el papel de líder. El líder de la ficción apocalíptica, y quizá cualquier tipo de líder, se distingue por 2 cosas. Es alguien con una capacidad de atención especial. Es alguien que ve y entiende lo que está sucediendo mejor que los demás. Y además es alguien que tiene el don de la palabra. Es capaz de explicar lo que está sucediendo de forma que tiene sentido y los demás lo entienden. Podríamos decir que es el encargado de introducir un nuevo orden simbólico. En el mecanoscrito, sin embargo, Alba se cuida mucho de inculcar en Didac cualquier tipo de pensamiento mítico. No solo reniega explícitamente de la religión, cosa comprensible, sobre todo teniendo en cuenta el pensamiento del autor de la novela, sino que no hay ningún tipo de enseñanza moral basada en un ideal más grande que su propia supervivencia, ni establece ningún tipo de ritual que les permita conectar con un engranaje mayor que ellos dos y sus necesidades inmediatas. Como decía Saint-Exupéry, los rituales son al tiempo lo que la morada es al espacio. O como decía Mircea Eliade, los ritos sirven para conectar el tiempo presente y profano con el tiempo mítico o sagrado. Nada de esto aparece en el mecanoscrito, como sí aparece, por ejemplo, en Los niños supervivientes del Señor de las Moscas, de William Golding, donde de forma espontánea se crea un culto, con unas representaciones totémicas que de algún modo estructuran el significado de lo que están viviendo los niños. En La Tierra permanece, Isherwood no quiere practicar ni inculcar ninguna religión a los miembros de su comunidad, pero entonces descubre que también de forma espontánea los niños han empezado a adorar al martillo del líder. Lo que en principio solo era una herramienta, acaba investido así de cualidades totémicas. El martillo se convierte en un agregado de símbolos. Representa la fuerza, el conocimiento, el liderazgo y la voluntad necesarios para construir un futuro. En el Día de los Trífidos se produce la siguiente conversación entre los 2 protagonistas. Si yo fuese niño, reflexionó Josela,
creo que me gustaría que me dieran alguna razón. Si no ocurriera así, es decir, si me dejaran pensar que he nacido en un mundo absurdamente destruido, me parecería que la vida es también absurda. ¿No crees que se justificaría que inventáramos un mito para ayudarlos? La historia de un mundo que era maravillosamente inteligente, pero tan malvado que tenía que ser destruido, o que se destruyó a sí mismo por error, algo así como el diluvio. ¿No se sentirán aplastados entonces por ese complejo de inferioridad? Al contrario, se verán impulsados a construir y a construir esta vez algo de valor. En la carretera, el padre tiene una meta concreta, que es llegar hasta el mar, pero sabe o intuye que eso no será suficiente, y por eso también le habla a su hijo de un fuego. Le explica al niño que ellos son los que portan el fuego y que por eso deben seguir adelante, sin tirar la toalla. Resulta paradójico que el fuego pueda constituirse en un símbolo positivo y de futuro en medio de un paisaje que está completamente calcinado y convertido en cenizas. Pero simbólicamente sabemos que el fuego tiene un significado también de purificación y de luz. El fuego es el origen de la civilización humana y el final de la oscuridad. El padre, además, identifica el fuego con la bondad. Digamos que el padre tiene un comportamiento ético mínimo a lo largo de la novela, en el sentido de que no asesina ni canibaliza a nadie, como hacen otros, sino que se limita a proteger a su hijo y mantenerse lejos de los demás. Pero el hijo sí que se muestra más dispuesto a implicarse y a ayudar. En ese sentido, representa la única esperanza de humanidad en un mundo que se ha convertido en una selva deshumanizada. Volviendo al mecanoscrito, a pesar de que el mundo no está reducido a cenizas, sino que todavía conserva cierto esplendor, no se muestra un sentimiento de admiración hacia la obra del hombre. Cuando Alba y Didac pasean por Italia, que probablemente es el lugar del mundo con mayor densidad de maravillas artísticas, la única reflexión que hace es: Alba pensó melancólicamente en todas aquellas riquezas y en tantas otras que se perderían sin remedio. Después del hombre, desaparecería su patrimonio. Lo único que rescatan son, de hecho, unas ilustraciones de contenido erótico, que probablemente Alba considera parte de la educación reproductiva de Didac. De modo que las enseñanzas de Alba, en ellas no hay una ausencia total de cualquier ideal, ni siquiera en la forma de una admiración por la belleza, más allá del ocasional canto de los pájaros. Pero lo que resulta todavía más llamativo y terrible es que en ningún momento de la novela los dos niños juegan a ningún juego. Esto, que en mi opinión es inverosímil, no puede ser casual. Pedrolo, a través de Alba, quiere eliminar incluso la faceta lúdica de la mente de Didac, quizá porque considera que los juegos están peligrosamente relacionados con la exploración. Esto significa que el espíritu heroico de Didac queda de alguna forma bloqueado por Alba. Se produce aquí lo que el analista junguiano Erich Neumann llamaría un incesto urobórico, la tendencia del yo a disolverse en el inconsciente, o el abrazo asfixiante de la gran madre, que en este caso está representada por Alba. Este papel de madre arquetípica de Alba queda subrayado además por la insistencia que el propio libro hace en su virginidad. El libro está dividido en 5 cuadernos y los 4 primeros empiezan literalmente con la frase: Alba, una muchacha de tantos años, virgen y morena, hasta que el 5º y último cuaderno comienza con Alba, una mujer de 18 años, morena y embarazada. Mitológicamente ya sabemos que la virginidad no alude tanto a una virginidad física literal como al hecho de que se trata de una mujer que no pertenece a ningún hombre y por tanto se puede relacionar directamente con los dioses. Por eso los héroes míticos suelen nacer de vírgenes. De modo que lo que Alba le niega a Didac, esa dimensión mítica del mundo, Pedrolo sí que nos lo transmite a nosotros, los lectores. Y no lo hace solo con la sutil alusión a la virginidad, sino con un epílogo, que en mi opinión es un añadido desastroso, titulado ¿Es Alba la madre de la humanidad actual? Se supone que está escrito por alguien 7000 años después de la historia contada en los cuadernos, y en él se plantea explícitamente el carácter adánico de Alba y Didac. Por otra parte, tanto Mecanoscrito como La nube púrpura, como El último hombre de Mary Shelley, que seguramente es la novela fundacional de este género, todas ellas utilizan el formato del manuscrito encontrado, lo que subraya esa dimensión legendaria de la historia. En la narrativa del superviviente se dirime en qué consiste la naturaleza humana, o dicho de otra forma, cuál es la frontera donde termina el instinto y comienza la cultura, porque la naturaleza en sí misma solo tiene un argumento: la lucha por la supervivencia. Podríamos decir que ese es el relato no humano del mundo. Por lo tanto, para saber cuál es el relato humano del mundo,
habrá que fijarse en qué hacemos las personas además de luchar para sobrevivir. Sobre la ficción de preparación para la muerte no voy a extenderme porque, en fin, es un tema deprimente, como bien sabe Lars von Trier, que utilizó el argumento del fin del mundo para hablar de la depresión en su película Melancolía. Una de las películas apocalípticas que más me han impresionado en los últimos años es Aniara, basada en un poema futurista de Harry Martinson y que básicamente narra cómo los últimos supervivientes de la especie humana vagan a la deriva en una gran nave espacial convertida en una ciudad o crucero vacacional, pero sin posibilidad real de llegar a ningún sitio, únicamente a la espera de que se agote la energía y vayan muriendo todos los pasajeros, muchos por suicidio. Es una película dura y una muestra de cómo la ficción apocalíptica metaforiza el miedo a la muerte y algo todavía peor, la sensación de falta de sentido y destino en nuestra vida. Quiero terminar mencionando a un guionista que tuvo cierto éxito en el Hollywood de los años 90, llamado Bruce Joel Rubin, y que nadie se ha molestado en reivindicar porque hizo películas buenas y otras no tanto, pero que tiene al menos 4 títulos que abordan precisamente el tema de la preparación para la muerte, y las 4 desde ángulos muy diferentes, incluso apocalípticos. El guión que le hizo famoso fue el de la película Ghost, el thriller romántico sobrenatural con Patrick Swayze y Demi Moore, donde el protagonista investiga su propio asesinato una vez convertido en fantasma y a la vez trata de encontrar la forma de comunicarse con su novia y poder así despedirse de ella. Pero también es autor de otro guión que me gusta mucho más y está en las antípodas en cuanto al tono, que es el de La escalera de Jacob, una película de terror en la que todo transcurre dentro de la mente de un soldado de Vietnam que agoniza, malherido, y que se esfuerza, por un lado, en comprender por qué le ha atacado uno de sus propios compañeros y por otro, se enfrenta al trauma de la muerte de su hijo, que todavía no ha sido capaz de asimilar. Es una película que fracasó en las salas, primero por lo oscura y perturbadora que es toda su imaginería, y segundo, porque termina con el protagonista muerto sobre una camilla en un hospital de campaña. Pero la clave está, o al menos eso debía pensar el guionista, en la media sonrisa que tiene en ese instante final el rostro del personaje interpretado por Tim Robbins y que no habla tanto de la salvación de su alma como de la idea de morir en paz. Esta idea de morir en paz en la ficción se identifica con 3 cosas, normalmente. Con resolver conflictos personales no resueltos, con entender o encontrar un sentido a lo que ha pasado y con dejar algún tipo de legado. En definitiva, se trata de la búsqueda de un cierre. Dice la Wikipedia, el cierre cognitivo o necesidad de cierre cognitivo son enunciados de la ciencia psicológica que describe la necesidad del individuo de obtener una respuesta firme y directa a determinadas preguntas personales o vitales. ¿Sigo? Vale. Bueno, más tarde Rubin se puso detrás de las cámaras para dirigir Mi vida, la historia de un enfermo terminal de cáncer que decide grabarse un vídeo para que pueda conocer el hijo que espera su mujer. Lo que pasó con esta película es un poco tragicómico, tal como lo cuenta el propio Rubin en su blog. La película se estrenó el mismo día que La señora Doubtfire. Cuando vi los anuncios a toda página de Robin Williams vestido de mujer, me di cuenta rápidamente de que la gente que salía un viernes por la tarde, después de una larga y dura semana en la oficina, iba a estar más interesada en ver a Robin Williams vestido de mujer que a Michael Keaton muriéndose de cáncer. Ojalá hubiera pensado en eso antes de empezar a escribir el guión. La película fue un fracaso completo, pero Steven Spielberg debió pensar que no era culpa de Rubin, porque poco después lo llamó para trabajar juntos en una historia que se llamaría Deep Impact, Impacto Profundo. Tampoco esta tuvo demasiada fortuna en las salas porque se estrenó el mismo año que otra película que trataba exactamente de lo mismo, del impacto de un asteroide contra la Tierra y los intentos para impedirlo, solo que la otra estaba protagonizada por Bruce Willis. Pero Deep Impact es una película más que digna y me sirve para terminar esta charla porque aquel guión, alumbrado junto con Spielberg, combinaba de hecho las 2 líneas en que he dividido la ficción apocalíptica, la de los supervivientes y la de la preparación para la muerte. El presidente de los Estados Unidos anuncia que un meteorito de gran tamaño se dirige hacia la Tierra y explica los planes que tienen en marcha para tratar de desviarlo una vez
a la vez que anuncia un plan de supervivencia para la especie humana, en caso de que la misión no funcione. Consiste en un búnker gigantesco, con el oportuno nombre del Arca, donde se dará refugio a 1 millón de personas que serán elegidas mediante una lotería. Eso sí, solo a menores de 50 años. Recuerdo que cuando vi la película por primera vez este dato me pareció de lo más razonable, pero ahora, a punto de cumplir 49, digamos que empieza a inquietarme un poco. El caso es que el sorteo se produce y algunos de los protagonistas deciden, a pesar de haber sido seleccionados, quedarse fuera en compañía de sus seres queridos o para restañar alguna herida emocional. La protagonista principal, que es una joven y ambiciosa periodista, decide no subirse al helicóptero de salvamento y acudir a la casa junto a la playa donde está su padre, ya demasiado mayor para entrar en el sorteo y con quien tenía una mala relación. De modo que uno de los finales de la película se produce con la protagonista y su padre reconciliados y abrazados, esperando la inmensa ola del tsunami que viene sobre ellos. Y así mueren. Aunque se trata de un final del mundo parcial, porque justo después los astronautas consiguen destruir el segundo fragmento del meteorito, con lo que salvan a la mayor parte de la población mundial. Rubin había comprendido que no bastaba con la sonrisa feliz del muerto en el último plano, si quería que la cosa funcionara en taquilla. Termino concluyendo que la ficción, la buena ficción, es justo la que consigue causarnos ese impacto profundo. Y las cosas más significativas e impactantes que suceden en la ficción apocalíptica son justo las que no tienen que ver con la simple supervivencia o incluso van directamente en contra del instinto de supervivencia, quizá porque es ahí donde asoma el misterio de la condición humana. Quizá de lo que nos hablan estas historias, como decíamos al principio, es del fin de un modo de ser. Y quizá, como decía Josela, la protagonista del Día de los Trífidos, estas historias sirven para que no nos sintamos aplastados por el absurdo del mundo, para que nos veamos impulsados a construir de nuevo y a construir esta vez algo de valor. Pues muchas gracias, me ha gustado mucho, la verdad, y has lanzado muchísimas ideas. Y ahora pues vamos a tras unos minutitos. Voy a dar la palabra al público y que haga preguntas, pero como estoy aquí en plan de posición de poder, pues voy a empezar yo, aprovechando por lo menos para lanzar alguna. Y lo primero, he oído mucho todo el rato la visión como lector. Es decir, ¿qué nos dice la acción apocalíptica, por el miedo a la muerte, la renovación, bla, bla? Y como escritor, el proceso no creo que sea una catarsis contra el miedo a la muerte. ¿A ti qué te anima, qué te atrae del escribir apocalíptico? Porque debe ser bastante diferente, me imagino, a la visión del lector. Ya, yo reconozco que lo que he hecho precisamente al escribir esto es verdad, es ponerme en el lector en el sentido de preguntarme por qué nos gustan estas historias, ¿no? Porque ¿de dónde viene el poder que tienen si no historias tan potencialmente deprimentes, ¿no? Y terribles. Pero lo que pasa es que, como os digo en algún momento, en el fondo creo que las historias apocalípticas son igual que todas las demás historias, sobre que, digamos que he llevado a una escala extrema, ¿no? En toda historia tienes que elegir a un protagonista, que de alguna forma lo estás metiendo en un arca, y tienes que dar motivos para que el lector acepte que hay una buena razón para seguir las andanzas de ese personaje, ¿no? Tienes que conseguir que ese personaje haga cosas significativas. Por eso una de las cosas que me he enrollado mucho y que me rondaban, me intrigan de este género es en las ficciones que se centran mucho en los detalles de supervivencia, pero me da la impresión a mí de que carecen un poco como de una idea de fondo, un ideal, como he dicho, y se limita prácticamente al aspecto más físico, que tiene su interés, pero que para mí no es suficiente ni mucho menos, ¿no? Yo no me planteo escribir una historia de ficción apocalíptica ni de ningún tipo que se base únicamente en el atractivo físico de las acciones. Estoy pensando, por ejemplo, en la película del Marciano, que es también basada en una novela, donde también es como muy puramente físico, ¿no? Y es una película también como de supervivencia y de casi, bueno, de aislamiento extremo, ¿no? Y son películas que me parecen interesantes, pero que se me quedan en un nivel un poco superficial, digamos, ¿no? Y de todas formas, en fin, yo creo que es el mismo desafío que supone escoger cualquier personaje para cualquier ficción, solo que llevado al extremo en el sentido de que son personajes que van a estar como más desnudos, más expuestos en un mundo con todas las posibilidades. Y entonces el lector va a estar mucho más atento a lo que hace, ¿no? En ese sentido es más difícil ese tipo de ficción.
Y luego, es que una fuerte, o sea, la crítica contra la sociedad siempre está ahí y voy a otros sitios. Yo recuerdo mucho, has citado La Tierra Permanece, que es una novela que me alegra mucho ir citada porque no suele conocerla a la gente, ¿no? No es una novela que los que estamos aficionados a la ciencia ficción sí que creo que es un texto común, pero la gente no. Y no sé contar un pequeño spoiler del final porque estamos aquí. Pero el final, corregidme si la recordáis, ya hay una nueva generación de chicos jóvenes que están disfrutando de la naturaleza, van a nadar, no hay enemigos naturales casi, quiero recordar. Está el viejo, que es el que ha sobrevivido, etcétera, etcétera, que ha intentado todo lo posible por sobreguardar las bibliotecas, que los libros no se pudran. Y no lo ha conseguido porque los chicos ni saben leer ni quieren aprender a leer. Y él sabe que cuando muera se acabará definitivamente la civilización para siempre. Porque los chicos no podrán jamás, no tienen un código de lectura que les permita acceder a esa nueva lectura. Fíjate que a mí es una novela que literariamente me parece muy pobre, pero y tiene una ideología a veces un poquito... Sí, bueno, eso, de hecho, sí, racista y... machista extremadamente, ¿no? Pero por lo que veo, vosotros que sabéis más de la historia del género, es una novela importante, ¿no? Digamos, significativa en la historia del género. Y en todo caso, aunque sea una novela más o menos floja, sí que me parece interesante ese carácter de Isherwood de quiere crear algo con un poco de fondo, ¿no? Aunque fracase, quiere dirigir ideológicamente a su comunidad, aunque fracasa, ¿no? Acaban adorando al martillo, tal y cual, pero creo que eso para él es un ideal, ¿no? No quiero decir que todos los ideales no son válidos. El hecho de tener un ideal no te convierte en una buena persona, puede ser un ideal de exterminar al pueblo judío, ¿no? Pero de alguna forma le da un relato al personaje, ¿no? Le da un destino, que es lo que hablábamos. En ese que ha truncado. Que eso también me parece interesante, que en esta novela hay una renovación real. O sea, la novela acaba una renovación del mundo total, no como en Walking Dead. O en estas novelas, por ejemplo, en Walking Dead me gusta mucho, estamos constantemente rompiendo el pasado. Cada vez que disparas a un familiar tuyo, estás aceptando su muerte. Eso a mí me gusta mucho. A mí el cine zombie no me gusta demasiado, pero me llama mucha atención esa de que tienes que disparar a tu hermano, a tu padre, a tu novia, antes de que se transforme en zombie o nada más transformarte en zombie. Es como hacer el duelo en 5 segundos, ¿no? Pero esto me lleva también, quiero decir, ¿por qué quieren seguir teniendo hijos? No nos habla terriblemente al final, por mucho que sea una catarsis hacia la muerte, etcétera. No están, todas en general son hablarnos bastante mal de la humanidad. La Tierra permanece, no. Pero todas acaban en un espíritu supervivencionista, casi todas, terrible, el rollo Mad Max, etcétera. ¿No sería más lógico acabar y decir, bueno, pues no tengamos hijos nosotros? Vale, yo me pego un tiro porque yo estoy viviendo, pero reproducir todo esto otra vez, que hemos destruido el mundo, no tiene una idea del ser humano enormemente terrible siempre, sea como sea. Yo creo que hay un elemento como de condena, ¿no? De condena a repetirse. O sea, incluso los que tienen ese ideal y deciden crear una nueva comunidad, está implícito, por lo mismo que decía antes de la novela gótica, está implícito que va a volver, que las ruinas van a volver en un futuro, ¿no? Que va a ser, no sé si cíclico, pero que siempre todo tiene su proceso y su desintegración, ¿no? Me hace gracia lo que comentas de los hijos porque estoy pensando en Emilio Hueso, como hemos comentado antes, que también es autor de una novela apocalíptica llamada Cenital, y es una novela, además, más allá de la novela, él mismo como autor es un predicador del apocalipsis, digamos, ¿no? Muy intenso. Sí, él va aportando un montón de información y datos sobre, digamos que el futuro del mundo está bastante limitado y en cosa de pocos años prácticamente por una crisis del petróleo o de lo que sea, pues va a colapsar, ¿no? Es como un predicador del colapso civilizatorio. Y es amigo mío, aparte de esto, y en un panel que compartimos una vez le preguntaron que si tenía esa visión del mundo, que por qué había tenido un hijo, porque acababa de tener un hijo. Y él dijo que porque necesitaba a alguien que le ayudara a empujar el carrito por un paisaje en cenizas, ¿no? Que yo creo que es un poco una tontería, pero yo creo que va al fondo de lo que es estar acompañado, o sea, buscar un sentido incluso sabiendo que tiene una limitación, ¿no? Me quedo con la frase, sí. Sí, voy a recogerlo. De todas formas, si puedo aprovechar lo que Fernando se tenía muchas ganas de
de preguntarte por la risa. En esta película de la que os he dado manuscrito, la novela manuscrito de segundo origen, sí. Estabas hablando de que no habían jugado nunca, y la risa, esa capacidad innata que tienen los niños para la alegría, esa predisposición que tienen a reír. ¿Hay en algún momento en el que es un niño? Sí, yo creo que sí. Al ser una novela contada en resumen, hay pocos diálogos, digamos, es más resumen, no se escenifica tanto las risas, pero yo creo que, o sea, hay que tener en cuenta que la novela, además es una novela que yo reconozco que he leído hace 2 meses, pero la tenía pendiente porque es muy conocida y es, de hecho, creo que en Cataluña es lectura recomendada en los institutos. Este se escribió originalmente en catalán, es del 74, me parece. Y se vende, iba a decir, o se explica como una historia de amor realmente, ¿no? Que a mí me parece un poco problemático, porque es verdad que la pareja de Alba y Didac hay una relación, pero es una relación que desde el primer momento está dirigida por ella, la mayor, hacia el propósito de tener hijos, y lo que el amor que siente Didac por ella es un amor casi un poco muy entregado, ¿no? Me parece un poco problemática en ese sentido. Sé que hay una película, que no la he visto, no sé qué tal estará, pero la novela no está escrita con una pretensión oscura. Yo creo que todo lo contrario, ¿eh? Tengo la impresión de que Pedrolo tenía un espíritu vitalista. Me da la impresión de que es un autor seguramente pues muy materialista, muy descreído de la civilización y de la religión y todo esto, y que quería presentar una especie de posible Edén de 2 niños, sin más allá que ellos 2 mismos, interactuando entre ellos. Pero el tema de los juegos me llamó mucho la atención, porque de hecho leí la novela y me paré a pensar, pero ¿qué han hecho cosas propias de niños? No han hecho, ¿no? Y le estuve revisando y en ningún momento de la novela juegan a nada. Solo se dedican a hacer cosas prácticas, que por un lado es comprensible, porque hay que sobrevivir. Pero en el caso de Didac, sobre todo, que empieza con 9 años, es como muy terrible, ¿no? Y no sé, me pregunto por qué, no sé, no tengo la respuesta, no sé por qué Bueno, yo te quería preguntar, pues se había introducido el fenómeno de la risa, que es algo que parece tan natural, ¿no? Según también se dice que es algo que se aprende de una forma social. Pues de una forma evolutiva, consciente, había introducido ese elemento en el que, bueno, pues que se hace una suspensión de juicio y permite por ahí que entre, por llevar al ser humano hacia otro terreno que no es meramente práctico, ¿no? O sea, lo que él transmite es que ellos son felices en todo momento, o sea, con esas amenazas que aparecen por ahí, pero precisamente es ahí es donde encuentro yo la disonancia, ¿no? Digo, son felices, pero ¿por qué son felices si realmente no están haciendo nada propio de niños, ¿no? De hecho, recuerdo un momento en el que él, que es como muy patético, porque Didac, él le dice a ella, cuando tengamos hijos podré jugar con ellos. Y ella le dice, podrás, pero como padre. Lo cual es como que corta muchísimo el rollo, ¿no? Bueno, tenía 9 años. Tenía 9 años y había jugado. Sí, supongo que sí. Se entiende, sí. Es un dato curioso. Sí, por favor, claro. Sí. Había una pregunta de la doctora Méndez, Carmen. Bueno, no sé si está la doctora Méndez, voy a hacer la pregunta. Yo no sé si me oís bien. Sí, ¿no? Por favor. Entiendo que sí. Vale. Muchísimas gracias, Ismael. La verdad es que me ha encantado el recorrido que has hecho y, bueno, tengo un montón de notas incluso de cosas que tendré que leer en algún momento porque bueno, me ha sorprendido muchísimo lo que has dicho. Me ha interesado mucho una cosa que he repetido varias veces que tenía que ver con esto del nuevo Edén, en el sentido de recuperar de nuevo la palabra como algo virgen y el poder ir nombrando cosas y cómo el superviviente muchas veces tiene ese poder casi divino de coger y ponerle nombre a las cosas. Creo que lo has conectado, a lo mejor lo he conectado yo en mi cabeza con la carretera de McCarthy.
Y una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención en esa novela, bueno, no es una novela sutil tampoco, porque McCarthy no tiende a serlo y en esa menos todavía, pero has dicho que es cierto que los nombres son muy abstractos, el padre, el hijo, el vocabulario no tiene nada que ver con otras novelas de McCarthy, pero se nombra una marca específicamente que es Coca-Cola. La Coca-Cola. Coca-Cola, sí. Y todo este momento en el que el padre de alguna manera guarda la última Coca-Cola de la civilización, ¿no? Para el hijo es una experiencia un poco decepcionante. Luego está el que ellos vayan por la vida arrastrando un carrito de supermercado. Entonces, bueno, pues yo creo que la crítica que está haciendo, o la metáfora que está creando McCarthy del fin de la civilización es también el fin de nuestra vida como hombres consumidores, es evidente, ¿no? Y esto lo he conectado yo siempre con lo que dice Fredric Jameson sobre cómo, y estoy aquí como parafraseando y de memoria, así que no sé qué tal, pero él dice algo así como que nos gusta mucho el género posapocalíptico porque en realidad lo que se está haciendo es describir el fin del capitalismo. Y él dice, no tenemos la imaginación suficiente como para imaginar qué puede ser el final del capitalismo tardío, un sistema socioeconómico que sustituya al capitalismo, y entonces lo que hacemos es irnos a imaginar el fin de la civilización y de la naturaleza y de la tierra, porque no tenemos la imaginación para hacer esto, ¿no? Y a mí siempre me ha apetecido hacer esta pregunta a un escritor, ¿no? ¿Es cierto que esto se hace por carencia de imaginación o por qué? Es curiosidad nada más por saber qué piensas, porque a mí me parece que Jameson sí que tiene ahí cierta razón en lo que dice, pero me apetecería mucho que me dieras tu punto de vista. Muchas gracias. Gracias. Sí, es muy interesante esta frase de que no somos capaces de imaginar, o sea, que podemos imaginar el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo. De hecho, incluso en las historias apocalípticas, como dices, con la Coca-Cola y el carrito, todavía permanece. O sea, incluso después del apocalipsis seguimos teniendo esa mentalidad de la cultura capitalista anterior, ¿no? Hombre, lo que está claro es que cuando tú haces un borrón y cuenta nueva, en teoría, con un exterminio total del mundo, lo que estás intentando hacer es un reseteo, intentar plantear, abrir todas las posibilidades del futuro nuevo, ¿no? De ahí puede surgir una comunidad con cualquier tipo de utopía u organización, ¿no? En el concreto, o sea, el género apocalíptico es verdad que se ocupa, por lo menos el tipo de películas y novelas que he mencionado aquí, se preocupan específicamente de ese lapso temporal de que es la pura destrucción y el después de la destrucción, que es como, en realidad es el momento de tomar conciencia de la destrucción, de lo que ha pasado y de que hay que volver a empezar. Pero no se llega a plantear, en todas estas novelas terminan realmente antes de que se plantee nada parecido a un sistema económico, yo creo, ni nada por el estilo. Lo cual no sé si implica que estamos condenados a que acabe otra vez el capitalismo. Yo creo que estas ficciones no entran en eso realmente. Hay novelas de apocalipsis capitalista, La Torre del Olvido, Apocalipsis Suave, que son novelas en las que el sistema económico crea el apocalipsis. Hay algunas, pero... O sea, son la causa. Son la causa directa. En general lo que hacen es que el apocalipsis puede durar durante 40 años, tú no te vas dando cuenta, vas perdiendo, de repente pierdes el agua durante un tiempo, va mucha gente al paro y en un momento dado estás en Mad Max. Y son novelas... Las Torres del Olvido las recomiendo, es interesante. O sea, yo creo que lo que hace bien el apocalíptico es destruir todo, sí, digamos, pero no en lo que plantea después no creo que no tiene tiempo, no hay desarrollo para entrar en ver si es capitalismo o no es capitalismo. Incluso en novelas como Cenital, donde hay un apocalipsis y luego se crea como una especie de protocomunidad, también un poco al estilo Mad Max, pero son como todavía comunidades experimentales, no sabemos, realmente no sabemos, ¿no? Yo creo que es... Ahora, la acusación esta de que si es un poco vagancia o si es como una tentación, en vez de desarmar el capitalismo narrativamente por sus defectos y tal, el introducir un evento de extinción brutal y a partir de ahí hacer tabla rasa en ese sentido, sí que es
es un mecanismo narrativo facilón. Eso es así. Sí, eso yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también has dicho durante la conferencia una cosa que era interesante, muchas, una de ellas en particular, que era la idea de no futuro. La idea de no futuro. Y cuando no hay futuro no hay esperanza, es el apocalipsis. Y no hay un poco esa sensación últimamente en muchos países, en la sociedad, etcétera, en las elecciones, en la hora de votar, la sensación de el sistema, el sueño del político justo, del sueño ilustrado, el sueño moderno, se ha acabado. Estamos en una especie de psicología capitalista, de algún modo. Podría haber una sintonía en lo que decía esa vivencia de presente detenido Por ahí. o presente inacabable del mundo en cenizas y lo que experimentamos ahora de que no porque estamos en cenizas, sino porque no hay un ideal, un futuro al que aspirar, ¿no? O sea, lo he hecho eso relacionado con no hay un ideal. Y los ideales que hay nos suenan a ideales poco apetecibles. Yo sí los tengo, pero es verdad que no muy convencido. Más preguntas. Aquí entre el público hay gente inteligente. Me consta. Vaya que me suena esa otra Yo te quería preguntar, porque has puesto, bueno, una de las películas mías favoritas de toda la historia mundial es Melancolía. Melancolía, pero es absolutamente devastadora. Eso es un apocalipsis. No la puedo ver más veces, pero he visto dos y siempre termino 4 días. Sí. Y me has puesto de nuevo. El plano final. ¿Perdón? El plano final te he puesto además. Sí, que es el más bonito, el más terrorífico, pero más bonito también por la capacidad de relato, de Salvador de relato, ¿no? De cómo se construye un relato, la palabra, ¿no? Hablando, contando, esa tradición oral, que es la creación de una historia que cobija a los tres que están aquí, que están reunidos. Sí. Pero aparte es curioso porque la misma película tenía, bueno, pues parte de la depresión, había una biblioteca, la protagonista había intentado también, bueno, pues sobrepasar su depresión con leyendo, ¿no? O con la literatura, supongo que tampoco había servido. Y es ella al final, también que ella, la palabra, sí. ese espacio. A eso es a lo que juega Egon Tries, ¿no? Él ha dicho explícitamente que es una película sobre la depresión y bueno, llama la atención que utilice el argumento del planeta que va a colisionar, pero con ese propósito que dices tú, que a mí es lo que más me interesa de la ficción, ¿no? Creo que no se puede hacer buena ficción si no construyes buenos personajes y en esa película lo mejor son los personajes, ¿no? Y el interés de que no es que vaya a venir un planeta, por muy bonito que sea el plano, sino cómo responden los personajes, ¿no? Cómo has presentado el personaje de la chica con depresión, al de su hermana, que es como más vitalista, más no sé cómo definirla, más pragmática, sí. Y cómo los lleva al final, en esa imagen tan bonita que yo, hay una cosa, no me acuerdo muy bien si... ¿Quién construye la cabaña? ¿Es el niño o es la...? Es ella, o sea, ella dice, vamos a buscar unos palos con el niño. Que la hermana vitalista, por así decirlo, sí. Está destrozada, no puedo hacer nada, no puedo reaccionar, no me apega a la tierra. Y ella lo ha afectado. Claro. Entonces, su idea era, bueno, pues poder hacerse, ¿no? Bueno, eso es como... Es un pensamiento religioso que está poniendo ella en práctica, digamos, a pesar de que ella... o sea, ella es una deprimida, ella no tiene miedo a morir porque no tiene miedo a morir, ¿no? Pero se inventa esto para ayudar al niño y, sin embargo, la otra no es capaz de entrar en ese juego mágico, ¿no? Por hablar del marido. Se suicida. Que se suicida porque... Bueno, si no es una facultad de filología, vienes a que te recomienden obras que ya no vas a ver porque te las han contado. Sí, entiendo, sí. Pero vamos, el personaje es el personaje más seguro de sí mismo, más convencido, que tiene todo el mundo completamente controlado. Es el que menos consigue al final de la película
que es la civilización, también la modernidad, yo creo, también, y la razón. Porque la cuestión sobre es que la razón fracasa, porque ante el planeta que viene ni razón ni leches, no hay nada. No hay nada que... precisamente eso también es esa impotencia, no da igual toda la razón, Sí. toda la historia, toda la... da igual. Lo que pasa es que si extrapolamos esto que trata de un planeta que viene contra la Tierra y lo consideramos un símbolo de la muerte de todo el mundo, todos vamos a morir, podríamos llegar a la conclusión entonces de que el pensamiento religioso tiene un papel importante, porque los personajes de ella y el niño están en paz cuando viene el meteorito, mientras que la escéptica vitalista está gritando como una loca. Pero no buscan refugio en una idea metafísica. Bueno, una idea porque mágica. están juntos. Se crean juntos, pero no esperan nada después. O sea, es una preparación para la nada, no es una preparación para otra Pero es algo, dimensión. en todo caso, es algo místico. Es trascendente. Entonces yo siempre, como gran ateo, Sí, correcto. siempre digo, perdón, los ateos también somos espirituales, no os apropiéis de la espiritualidad, que es cosa de todos. Y también somos trascendentes, evidentemente, y también queremos a ciertas personas. Pero habías hablado antes del ritual. Es que claro. hay bueno, es eso, a lo mejor que los rituales son necesarios en una manifestación religiosa. Y aquí lo que es muy potente es esa ritualización del final, ¿no? Y es el rito casi más nada. Realmente porque es un rito vacío y lleno. Es lleno porque le sirve y está vacío porque no refiere a nada, no es más, no refiere a nada exterior, trascendente. Es un rito de ellos mismos para ellos mismos crear en el sitio sin diacronía. Es completamente sincrónico. Es un rito creado en el momento y no se lo debe a nadie. Es un rito nuestro, ni a una entidad superior, ni a una tradición familiar, ni a nadie. Pero desde el momento que a ellos les sirve, efectivamente. Es real. Sí, es real, pero es un rito lleno, pero es un rito también, digamos eso, lo dices, aceptación de la muerte en sí, sin más explicaciones, sin más excusas, sin más refugio, en sí misma. Es una película demoledora. ¿Alguien más del público? ¿Alguna pregunta, comentario? Y otra pregunta. Sí. A mí me despertó mucho ver estas películas de menudo que te comentaba antes que me gustan un montón. Pero claro, luego, por ejemplo, Rose, ¿no? ¿Ves? Claro, es que era médico y total decían que la gente normal que no sabemos hacer nada. Bueno. Que no podemos, no sé, que tener que morir porque esto no lo superar, o como no se prepara, o no tengo una forma física espectacular, y soy aquí determinada, pues no voy a durar ni media hora. Bueno, yo creo que igual que los niños del Mecano escrito sobreviven, cualquiera podría. No, igual no cualquiera, ¿no? Yo creo que seguramente tiene más que ver con el carácter, con la fuerza de voluntad, que con las habilidades que se tengan, ¿no? No lo sé, espero no tener que comprobarlo. No. Te preguntaba por si hay, bueno, familias, hay mujeres, de alguna forma, hay un preludio de que va a continuar la especie, que bueno, pues mira, la niña o niño, pues ya está. O sea, van a acabar teniendo hijos sí o sí. Cuando son jóvenes que tienen cierta capacidad, por lo menos de entrañar futuro, aunque luego no lo vaya, pero de entrañarlo sí. Es necesario, porque una apocalipsis con dos hombres, a lo mejor, que no puedan crear, y los hombres a lo mejor ya de cierta edad. Sí. Yo solo recuerdo dos grandes películas apocalípticas de verdad, que son Melancolía y la que contamos ayer, La hora final, la de Gregory Peck, es una nube reactiva que arrasa todo el planeta entero y es Australia, que es donde no ha llegado y tienen como un mes, 2 meses que saben que van a morir todos. Y acaba la peli y mueren todos. Eso no es spoiler, te lo dice al principio de la película, van a morir todos y ya está. Y es otra vez, pero es verdad, si el apocalipsis puro es que no debe quedar ni niños ni leches. Es enfrentarse, la primera apocalipsis es enfrentarse de verdad a la muerte. Y muy pocas lo hacen. Te digo, películas, yo ahora recuerdo solo estas dos. Cierto. No, tampoco conozco. ¿Alguna pregunta más? El público virtual, el presente. ¿No? Pues damos por concluida esta civilización.
Ha sido un placer conoceros y ha sido un placer tenerte aquí, Ismael. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por participar. Subiremos la conferencia de Ismael a la web.